palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, te adoramos, Santo Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, te exaltamos, Señor. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Esa la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A esa la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Aleluya, a ti te adoramos, Señor, por siempre. Vamos a leer la palabra del Señor, aprovechando, hermanos, este espacio. Estaremos leyendo en el libro de Proverbios, libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 29, versículo 1. Y aprovecho, hermanos, para decirles a todos que sean bienvenidos aquí a la casa de Dios, su casa, porque usted tiene el derecho de ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Si ya lo tiene en su corazón, ¿ya tiene a Cristo en su corazón? Dice la Biblia que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho
la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Qué bueno es estar aquí en la casa de nuestro Padre Celestial. Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Y la Nueva Biblia Viva, hermanos, dice: el hombre que rechaza la corrección será destruido de repente y sin remedio. Oremos al Señor. Te agradecemos, Dios, en esta hora tus bondades, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que siempre es bienvenida en nuestros corazones, porque siempre la necesitamos. Una condición de esta naturaleza. Ayúdanos a ser dóciles a ti y a tu palabra. Espíritu Santo, ministranos y háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero hablarle en esta hora, hermanos, sobre 3 situaciones que toda persona debe evitar. 3 situaciones, según el texto que hemos leído, 3 situaciones que todo hombre, toda persona debe de evitar. Amén. Ya tenemos casi 4 años que fuimos sorprendidos, hermanos, por un virus, por una pandemia desconocida, que incluso muchos de nosotros ni creíamos que fuera realidad, hasta que la lumbre nos llegó a los aparejos, cuando empezamos a mirar los efectos de cerquita, que empezamos a ver cómo empezaron a caer gentes por aquí y por allá. Yo recuerdo cuando nuestro superintendente, que es un hombre muy prudente, muy sabio, nos advirtió a todos los pastores sobre la necesidad, la posible necesidad de cerrar los templos. Y yo dije: ay, qué exageración, pues ¿dónde está la fe? Como todos, hermanos, reaccioné así. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo que vamos a cerrar los templos? Eso fue un lunes. Y el martes inmediatamente me doy cuenta que Casa del Rey cerró sus puertas. Dije: no puede ser. Entonces empecé a reflexionar. Dije: ellos son mis autoridades. Y siempre las autoridades, hermanos, no pueden ser desconocidas por el Señor cuando algo viene. Entonces dije yo: si están percibiendo el riesgo y el peligro, yo creo que es una realidad. Dije: bueno, no nos pasa nada si cerramos con muchos pendientes, con muchos temores, porque miren los resultados, hermano. Esos son los resultados de la pandemia. De alguna forma mucha gente se enfrió, pero asumimos el riesgo con cierta desconfianza todavía. Pero como dije ahorita, cuando empezamos a ver, hermanos, que nuestros hermanos de la congregación, gente muy cerquita, hermanos, empezó a enfermar. Y caray, dije: esto es real. Y además desconocido. Hubo gente, hermanos, que hoy día sabemos que un tratamiento para curarse del COVID le puede costar hasta unos 100 pesos, 150. Y en esos días personas gastaron miles de pesos, por no decir, hermanos, que sin exagerar, millones, porque los hospitales pedían, hermanos, un depósito exageradamente para poder recibir a los pacientes. Era una cosa impresionante, hermanos. Nosotros vivimos cerca de Star Médica y veíamos cómo la gente en los carros, hermanos, estaban los estacionamientos abarrotados con gentes ahí adentro muriéndose, y se sentía una atmósfera de muerte. ¿Se acuerdan, hermanos? Y era algo desconocido, no sabíamos qué hacer, cómo defendernos, cómo realmente hacerle frente. Era una situación, hermanos, que no se pudo evitar porque era desconocida, no la podíamos ver. Salomón el proverbista dice: 3 cosas me son ocultas,
aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Son cosas que no se pueden ver, que no se pueden entender y que no se puede a veces, hermanos, hacer frente. Más que confiando en el Señor, avanzar y avanzar. Sin embargo, hermanos, hay cosas, hay situaciones que enfrentamos en la vida, ¿verdad? Que sí es posible prevenir, que sí es posible evitar. Amén. Y por eso, hermanos, el día de hoy quiero hablarle de 3 situaciones inminentes, situaciones que nos amenazan día a día. Amén. Y a toda persona, y que además, hermanos, sí podemos, es más, debemos evitar. Así que observemos, hermanos, según nuestro texto, el cual ya hemos leído, sobre qué situaciones en la vida de todas las personas o de cada persona debemos de tratar, por lo menos tratar de evitar. Dice el texto que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La reprensión es una situación, hermanos, que toda persona debemos de tratar de evitar, ser reprendidos. Se entiende por reprensión, hermanos, al llamado de atención que se le hace a alguien, obviamente manifestándole que se siente a disgusto por lo que ha dicho o por lo que ha realizado. Eso es lo que se entiende por reprensión. O sea, es expresar de una forma firme, de una forma severa, la desaprobación a causa de una mala actuación o de un mal comportamiento. Eso es reprensión. Ahora, hay razones, muchas, por las que a veces, hermanos, nos vemos en la necesidad de ser reprendidos. Sobra. Y una de ellas, hermanos, puede ser nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza. Y no le digo nuestra naturaleza caída, porque incluso desde Adán en el huerto del Edén, hermanos, tuvo que ser reprendido. Dijo a Dios: coman de todos los árboles, pero de este no. O sea, se le está advirtiendo anticipadamente. La naturaleza caída y degradada, esa naturaleza carnal en la que hoy estamos, hermanos, con mucha más razón, a veces se ve la necesidad de parte de Dios ser reprendido, porque el viejo hombre, hermano, es el principal obstáculo para que los propósitos de Dios se cumplan, se realicen. Y mientras el viejo hombre siga teniendo, hermanos, el control, no vamos, hermanos, a ser el hombre que Dios quiere que seamos. Siempre vamos a tener la necesidad de ser reprendidos. El ser humano muchas veces se jacta de su buen corazón. Así somos los seres humanos. Pero no vemos nunca la maldad que hay dentro de nosotros, hermanos. Es como el mal aliento, hermanos, el mal humor corporal. Todo el mundo se da cuenta menos el que lo tiene. ¿Cómo yo? No, y se defiende o nos defendemos, ¿verdad? Así es la situación. ¿Cómo podemos asegurar, hermanos, que no hay nada bueno en el hombre? Bueno, porque la palabra de Dios así lo dice. Ya le repito una vez más, desde Adán tuvo que ser reprendido, incluso sacado del huerto. Pero luego, hermanos, en el desarrollo de la humanidad, vemos en el capítulo 6 de Génesis, del versículo 5 en adelante, dice: y vi, oh Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y Jesús dice: hermanos, ¿cómo podéis hablar lo bueno? ¿O cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Eso dice Jesús. Y 700 años atrás dijo Isaías, Dios hablando por Isaías: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? O sea, necesidad de ser reprendidos, corregidos, castigados. Todavía os revelaréis. Toda cabeza, dice, está enferma, y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esos somos los seres humanos. Y Pablo dice a los romanos: hermanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nuestra tendencia, hermanos, siempre es hacia el mal, lamentablemente. Y por ese motivo, por esta naturaleza caída, hermanos, tenemos que a veces vernos en la necesidad de ser reprendidos por nuestra terquedad. Pero también, hermanos, a veces por el coqueteo, por la alianza, por el compañerismo que a veces ignorantemente o conscientemente, hermanos, hacemos con el enemigo. Eso desagrada a Dios. ¿A quién le gusta la infidelidad? A nadie nos gusta que nos traicionen, a nadie nos gusta que nos engañen. Imagínense, hermanos, cómo se sentirá Dios cuando coqueteamos, cuando hacemos alianzas y compañerismo con el mismo enemigo. Amén. Mire, la Biblia nos da indicios, hermanos, del mundo espiritual e invisible en el que vivimos, y nos describe un ángel que fue creado con gran belleza y poder, además, lucero, y que se rebeló contra Dios, y por ende, hermanos, fue lanzado a la tierra ya hace mucho tiempo. Eso nos lo revela el Señor en su palabra en Isaías y también en el libro de Ezequiel. ¿Sí? Y él vino a ser conocido en la tierra como Satanás, el diablo, la serpiente, el engañador, el que engañó a Eva, hermanos. Y es descrito aquí en el Apocalipsis como el gran dragón. Apocalipsis 12, 9 al 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira, primero nos engaña, o primero engaña a la humanidad y luego los acusa. Primero nos introduce, hermanos, al pecado, al error, y luego nos avergüenza. Qué tremendo, hermanos. Pero dije ahorita, se debe, hermanos, a que nosotros damos cabida. Le coquetea a la gente, hace compañerismo con las cosas que tiene que ver con él. Amén. Y él ha continuado, hermanos, su trabajo de engaño desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy. Él sigue engañando, hermanos, al mundo entero. Sí. Y fíjese que por lo regular usa las mismas tácticas, una que otra diferente, hermanos, pero el fin es engañar. El fin es apartar a la gente de Dios, de los propósitos de Dios. Pero sigue haciendo las mismas cosas. Se vale de algo, se vale de alguien. Siempre para engañar a la gente está atrás de alguien. Y dice la Biblia que a veces se disfraza
como un ángel de luz, que ni siquiera lo podemos notar, pero es el enemigo. Y estoy hablándole a usted que conoce a Dios también. A usted también se le ha aparecido de esa manera, de forma que no ha sabido que es Él. Porque vino para engañar a todos los hombres. Él sigue haciendo, hermanos, lo mismo. Amén. Él procura, hermanos, que la gente no le reconozca, que no se dé cuenta que es Él. Incluso ha logrado creer en mucha gente que Él no existe. Que Él no existe. Pero vea, hermanos, cómo están las prisiones llenas de personas, hermanos, que influenciadas por el enemigo asesinaron, violentaron a las personas, y ahí están, arrepentidas, avergonzadas. Personas, hermanos, que no creyeron y se metieron cosas en su cuerpo y ahora están padeciendo de enfermedades que ya no tienen cura, avergonzados ahí de la situación. Dígame si no es influencia del enemigo. ¿Cómo entiende usted, hermanos, en qué corazón humano puede caber tanta maldad para destrozar un cuerpo de un ser humano, quitarle la vida o destrozarlo aún estando vivos? Eso lo vemos diario ahora en la televisión, en las noticias. Es influencia totalmente del enemigo. Por ese motivo, hermanos, a veces Dios nos tiene que detener, nos tiene que parar, nos tiene que reprender, porque si no, ¿a dónde pudiéramos llegar? Pero también, hermano, la otra razón es el carácter de nuestro Dios. Dios es un Padre bueno, hermanos, y amoroso, pero no debemos olvidar que también es justo y santo, que Él ama profundamente al pecador, pero aborrece el pecado. Y por ese mismo motivo, hermanos, constantemente tiene la necesidad de amonestar y de reprender a sus hijos, porque cometemos pecado, porque fallamos, y a veces el Señor tiene que reprendernos. El carácter de Dios así lo demanda. Hebreos 12, 6 y 7 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si es un padre bueno, si es un buen padre, si es un padre amoroso, debe de disciplinar a sus hijos. Así es nuestro Dios. Lo hace por amor, porque nos ama, porque quiere el bienestar nuestro. Amén. Quiero decirle, hermanos, que a Dios no le agradan los corazones orgullosos, sino los corazones contritos. Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque Jehová es excelso, dice el Salmo, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6. Dios da gracia al humilde. A Dios no le agradan, queridos hermanos, los hombres altivos, sino los humildes. No quiere hombres que confíen en sus propias fuerzas, en sus poderes, en sus capacidades, en sus riquezas, sino Él quiere hombres que, conscientes de sus debilidades, confíen solamente en la fuerza y en el poder de Dios. Como dijo Pablo, hermanos: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tenemos que entender, hermanos. Ahora, Dios ha ocupado muchos medios, muchos instrumentos para reprendernos, hermanos. Ha utilizado a nuestros padres, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O ustedes de sus hijos, nenes consentidos que no le dijeron nada? A mí sí. A mí mi padre hasta con el machete me dio. Yo creo que de los más que le pegó mi padre fue a mí, hermano. Era más tremendo. Esa vez que me dio con el machete, yo recuerdo que me había salido de la escuela. Me corrieron, más bien me sacaron. Y luego estaba partiendo yo pastura en un palo con un machete para las vacas, porque prefería mejor eso que irme a la escuela.
porque eso me da tiempo para luego salirme y escaparme y hacer lo que me daba la gana. Y se acercó mi padre, si ya no trabajó, y luego está ahí. Se puso también a picar pastura junto conmigo. Y le dice: oye, pues vengo a hablar contigo, quiero que me digas qué va a pasar. ¿Vas a ir a la escuela o qué? Y luego me quedo viéndolo así. No, pues voy a pensarla todavía, le dije. Y moles me da con el machete. Es que por gracia de Dios se le volteó, hermano, de así de canto me pegó. No, hombre, salí corriendo que no regresé como en 3 días, hermano. Sí. A mí sí me tuvo que dar, hermanos. Mi padre fue así. Y mi madre no se diga. Sí. Porque ese es el medio que Dios ha usado, hermanos, para reprendernos en primera instancia. Pero además, hermanos, Dios nos reprende por medio de las Escrituras. Si tú lees las Escrituras, seguramente que Dios te tiene que hablar. Yo le decía a los hermanos hoy en la clase: hermanos, si tenemos una conversación con Dios, debe de ser eso, una conversación. Porque si no, sería una mala educación de parte nuestra que nada más nosotros hablemos y no lo dejemos hablar a Él. El que ora a Dios tiene que ir a la Biblia a ver qué dice Dios ahí. El que ora a Dios, el que habla con Dios, tiene que esperar también para que Dios hable. Y seguramente que Dios nos ha de reprender si hay necesidad a través de las Escrituras. Pero también Dios reprende, hermanos, por medio de los sermones que oyes constantemente. Más que a veces la gente por el engaño de su corazón piensa que son cuestiones humanas. Sin embargo, hermanos, es Dios hablándonos siempre. En cada vez que escuchemos un sermón, Dios nos reprende, hermanos, por medio del Espíritu Santo mismo. Si tenemos comunión con Él, Dios nos reprende, hermanos, por medio de las conversaciones, las pláticas que tenemos con otras personas. Si la gente ni se da cuenta, hermanos, y de repente nos empieza a decir. Y a veces, hermanos, cuando nosotros nos abrimos y manifestamos nuestra forma de pensar y de sentir, si no está de acuerdo conforme a lo que es la voluntad de Dios, alguien, hermanos, con un sano criterio, hermanos, nos va a reprender. Sí, el que es realmente cristiano, el que no es bien buen cristiano, que quiere ser, en vez de ser su hermano en la fe, quiere ser nada más su amigo, no le va a decir nada. Es más, hasta le va a palmear la espalda. Pero el que es su hermano en la fe realmente sí le va a corregir, sí lo va a orientar. Queridos hermanos, amigos, procuremos en la medida de nuestras posibilidades evitar ser reprendidos. Y sea a través de alguna autoridad de parte de Dios o a través de alguna adversidad, de alguna circunstancia, o si es que ya está siendo reprendido en este momento, acepta con humildad la corrección de parte de Dios y pídele perdón en este día y empieza otra vez, pero ahora con una actitud de humildad, de sumisión y de obediencia a Dios. Empieza hoy. Si estás en esa situación, qué bueno es que Dios nos reprenda cuando hay necesidad. Quiere decir que somos sus hijos. Pero además, hermanos, de la reprensión, que debemos procurar evitarla, también la obstinación. La obstinación es algo que toda persona debe de evitar. El hombre que reprendido, dice, endurece la cerviz. Esto tiene que ver, hermanos, con el asunto de las bestias. Cuando se les iba a colocar el yugo sobre el cuello, endurecer la cerviz es poner duro, negarse, no someterse. ¿Sí? Por lo menos en mi casa, pues yo sí conozco algo de eso. Y cuando pasaba algún animal así, bueno, le iba mal al animal. Hace poco, no hace mucho, fuimos a California y mi cuñado nos llevó al rancho de uno de sus concuños. Tiene caballos y me subí a uno. Y el caballo, hermanos, empezó a trotar, pero yo cuando vi que el caballo se hizo así con el cuello duro y hizo las orejitas para atrás,
Híjole, y pues yo ya tengo más de 50, hermanos. Dije, ya no hay partes. Y me dio miedillo. Entonces empezó a trote, 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 trote. Y vio el amigo, hermanos, que movía el caballo. Dijo, bájese, hermano, bájese. Y se sube él, hermano, y le pone con las espuelas en la panza. Y luego agarró ¿cómo le llaman? La cuarta y pum, pum, pum. Y le jalaba el freno. Y ahí lo traía. Ahora sí, hermano, ahora sí, súbase. Le va mal el que endurece la cerviz, hermano. Le va mal. No, no conviene, pues. Amén, hermanos. Mire, como en muchos lugares en la Biblia, la cerviz endurecida se utiliza como una forma figurativa para hablar de la actitud obstinada, esa actitud que resiste y que desobedece a Dios. ¿Sí? Este proverbio habla sobre el hombre que a menudo que es reprendido no escucha la reprensión, más bien se endurece más. Y eso sucede, hermanos, con muchos. Lo que han sucedido con muchos sermones, con muchos mensajes, con muchas llamadas, a veces se endurecen más, porque para eso es la palabra, hermanos, para salvación o para juicio. Para eso es la palabra dada de parte de Dios. Lo opuesto a la cerviz endurecida es un cuello dobladito, hermanos. Es decir, obediencia, sometimiento, humildad. Eso es lo contrario. Y la palabra obstinado también es una palabra que aparece en Tito 1:7. Y según la versión de la Biblia de las Américas, ¿sí?, la presenta como una de las actitudes que todos los creyentes debemos evitar, porque es la traducción, hermanos, de la palabra griega autodeis o autadeis, que es traducida en diferentes versiones de diferentes formas. Por ejemplo, en la Reina Valera dice soberbio, es la palabra soberbio, pero en la versión Dios habla hoy la presenta como terco. Y las Américas, como dije, la presenta como obstinado. Y la Nueva Versión Internacional la presenta como arrogante. Esos calificativos le da. Y esta palabra en griego, hermanos, nos da la idea de alguien que hace lo que quiere, lo que le da la gana. De alguien que siempre se sale con la suya. De alguien que siempre se complace a sí mismo sin importarle a los demás. Eso es lo que está pasando con muchos cristianos. Ni siquiera a la familia les interesa. No buscan a Dios, no oran, no vienen a la iglesia, están dando mal ejemplo a los hijos. No les importa nada, no les importa nadie. Eso es lo que nos da la idea. O sea, se complace a sí mismo, hermanos, sin importarle a los demás. Se vuelve terco porque quiere que su pensamiento prevalezca por encima de los demás. Esa es una persona obstinada. Y en el fondo, una persona así se cree mejor que los demás. Es por eso que se vuelve arrogante, se vuelve presumido y se vuelve orgulloso. Una persona obstinada para allá va. ¿Sí? En la versión griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta, la palabra es, ¿cómo le dije? Autadeis. También aparece en Proverbios 21-24 y es sinónimo de alguien que es altivo, soberbio y, escuche bien, además escarnecedor. O sea, no solamente, hermano, se llena de soberbia, sino además acusa, ¿sí?, hace juicio de las opiniones de los demás. Eso es una persona obstinada. Eso es un fruto de una persona que está en un estado de terquedad. Amén, hermanos. Pero mire, el diccionario de la Real Academia Española simplemente así lo define. Una persona obstinada es una persona terca. Y, hermanos, se debe entender y además señalar que en la Biblia la obstinación es descrita, hermanos, como un gran error.
porque es un pecado, y que es un pecado claramente condenado por Dios, la obstinación. Y tenemos citas a montones, hermanos, pero le doy el testimonio de David en el Salmo 19, versículo 12, donde le dice el salmista a Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Dice: entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Hoy día, hermanos, ¿cómo cuesta la gente ser humilde y sometida a sus autoridades? Todo el mundo le da patadas al pesebre donde come. Todo el mundo. Sí, sin darse cuenta, hermanos, que se están haciendo daño a sí mismo. Qué tremendo, hermanos, es la soberbia, qué tremendo, hermanos, es la obstinación. Y le voy a dar algunas evidencias, hermanos, para que usted se identifique a sí mismo. Algunas características o evidencias, hermanos, de alguien que está en un estado de obstinación. Primero, su primera reacción es siempre defenderse. Cuando se le señala algo, cuando se le amonesta sobre algo, lo primero es defenderse. Presenta cualquier mecanismo de defensa inmediatamente. Y casi la mayoría hace eso, hermanos. Casi nadie se queda callado y agacha la cabeza a escuchar y decir: tiene razón. Poquitos son los que hacen eso. Siempre hay excusas, siempre hay alguna justificación. Siempre. Aguas, porque esa es una evidencia de tu estado de obstinación, lo cual debes evitar. Pero también, segundo, tiende a molestarse cuando se le lleva la contraria. Cuando las cosas no se hacen como tú piensas, como tú quieres, se molesta. Aguas, porque esa es una actitud de obstinación. Y hay gente así, hermanos. Hay gente así. 3, discute apasionadamente y defiende su punto, aunque sea algo de menor valor. A veces cosas que no son ni siquiera relevantes, hermanos, pero porque le gusta, sí, siempre discute, pelea y pelea. 4, es fácil convencerle de una idea diferente. No es fácil convencerle de una idea diferente a la suya, así venga del mismo pastor, hermano. Sí. No es fácil. Pues sí será el pastor y todo, pero siéntese, hermano, pero por dentro estoy parado. Esa es una actitud de una persona que está en estado de obstinación, terquedad. 5, una vez que fija un rumbo, no lo cambia. O si lo hace, le cuesta mucho cambiarlo. Así pasa, hermanos, cuando la persona está obstinada. Tiene que haber un remedio, una intervención más grande para que pueda cambiar las cosas. 6, se frustra cuando sus planes son cambiados. Cuando no salen las cosas como él pensaba hacer, no, se frustra. Y 7, no distingue entre un ataque personal o una diferencia de opinión. Así lo ve. Una diferencia de opinión piensa que es un ataque contra su persona, contra sus propias ideas. Esas son señales, hermanos, de una persona que está en obstinación. Y hay que diferenciar, hermanos, sin embargo, entre ser firmes en aquello que amerita firmeza, no precisamente ser obstinado. Sí, hay que diferenciar. Lo que necesita firmeza, hermanos, es la obediencia, no nuestros errores. Lo que necesita firmeza es la obediencia, primero que nada, a los principios bíblicos, a lo que tiene que ver, hermanos, con la ética, con nuestra conducta, y sobre todo lo que tiene que ver con la sana doctrina. O sea, hermanos, lo que se nos enseña en la palabra del Señor para todos. Cuando alguien nos abre la Biblia, hermanos, por favor, y él dice: mire, hermano, aquí dice la Biblia, corríjase, no lo haga. Ya yo me sentí bien tremendo, hermanos, cuando un día mi pastor fue
fuimos acompañándolo para ir a reprender a una familia, y cuando la persona ni con la Biblia, hermanos, miren lo que dice la Biblia. Pues así diga la Biblia, dijo, y así diga todo el mundo, y es más, así se muera mi hijo, no lo hago. Cerró mi pastor la Biblia, hermanos, dijo, sacúdanse el polvo, hermanos, de esta casa, vámonos de aquí, no hay nada que hacer. Así hay gente, hermanos, así hay gente, ¿sí? No podemos, hermanos, negociar con lo que es pecaminoso. Incluso, hermanos, aun cuando defendemos lo que es correcto porque es bíblico, incluso para eso se necesita siempre una actitud, hermanos, de humildad. Primera de Pedro 3:14 al 15 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Escuche bien, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Incluso, hermanos, incluso cuando se trata de defender la sana doctrina, no podemos caer en una actitud así de terquedad. Yo siempre les digo a los hermanos que participan aquí, no traten de convencer a la gente, hermanos. No traten de abaratar la verdad. La verdad usted déla, la gente la cree, la recibe, y si no, allá ellos. No hagamos tanto preámbulo. Prediquemos, enseñemos, instruyamos y nada más. Porque a veces tenemos la costumbre, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están de acuerdo conmigo? A mí no me interesa si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, hermano. A mí me interesa que Dios esté de acuerdo con lo que yo le predico a usted. Eso es lo que a mí me interesa. Esa es la razón, hermano, porque a veces la gente no está aquí. Porque yo no puedo, hermanos, dejar de decir lo que Dios pone en mi corazón y en mi boca que hable, como que lo que le estoy diciendo ahora, en este día. Amén, hermanos. En todos los casos, en todas las demás situaciones debemos ser flexibles, hermanos. Debemos ser humildes. La obstinación es todo lo contrario a la humildad. Humildad, hermanos, si no lo entiendes, dar el brazo a torcer, hombre. Es preferir la opinión de los demás. Es valorar a otros como mejores que nosotros mismos. Es ceder, es aceptar otras ideas. ¿Sí? Muchas veces no cedemos porque creemos, hermanos, que está en juego nuestra autoridad, nuestra posición, nuestra imagen. A veces pensamos que si cedemos nuestra imagen, nuestra posición, nuestra autoridad se verán vulneradas, hermanos, y vamos a ser considerados como débiles. Por eso la gente se amacha, ¿sí? Por eso es, hermanos, que no es fácil ser un siervo humilde. Porque los paradigmas de este mundo han dictaminado, hermanos, que ser más que los demás es estar por encima de ellos, o sea, mandar, exigir, imponer. Sin embargo, el paradigma del mundo es totalmente, hermanos, al paradigma del reino de Dios. Jesús dijo en Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ese es el paradigma del reino de Dios. Sí. La obstinación, hermanos, la dura cerviz, la terquedad, la desobediencia es una situación que toda persona debe evitar, porque según la Biblia en Colosenses 3:6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No nos conviene, hermanos, ser tercos y obstinados. No es bueno. Punto número 3. Sí. La situación, hermanos, que debemos evitar
con mayor cuidado, hermanos, como personas, como cristianos, es el castigo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios castiga, hermanos? No, muchos dicen, no, Diosito es bien bueno, Diosito no castiga. No, sí castiga, hermanos, no dude, porque la duda es del diablo. La historia nos lo deja saber que lo que Dios dice lo cumple. Amén, Dios castiga. Dice el texto, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El hombre rebelde y obstinado, hermanos, que se mantiene en ese estado de desobediencia, ¿cómo no se pone a pensar nunca, hermanos, que la paciencia y la misericordia de Dios para su vida tiene un límite? ¿Cómo no se pone a pensar? Más bien, hermanos, asumen equivocadamente que los juicios de Dios nunca llegarán a su vida. Sin embargo, dice la palabra que por endurecer la cerviz, por no obedecer, por no someterse a la voluntad y a la autoridad de Dios, dice, de repente serán quebrantados y no habrá para ellos medicina. De repente, sí. O sea, cuando menos lo espera. Cuando menos lo espera, cuando tal vez todo parezca que está bien, de repente, es de repente. Isaías capítulo 30, del versículo 8 en adelante dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Mire, estoy seguro que este mensaje que yo le estoy predicando, hermanos, está escribiéndose en el libro de las memorias de Dios. Y si usted no atiende el mensaje de hoy, algún día este mensaje se le va a volver a predicar cuando esté delante de la presencia de Dios. Se le va a volver a recordar, porque todo se escribe, hermanos. Todo se escribe. Sí, escribe en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes no veáis y a los profetas no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dice el 12, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta, o sea, como la falla de San Andrés, hermanos, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. No importa el tamaño que esté la pared, el muro. Sí. Si hay terquedad, si hay obstinación, si no se doblega, si no hace caso, si no atiende el mensaje de la palabra, de donde esté, dice el Señor, de ahí te derribaré, dice Jehová. Dice que aunque en el cielo hicieres tu morada, de ahí te derribaré. Sí. Porque es una situación terrible, hermanos. Hay castigo. Según este texto, hermanos, el castigo viene por rechazar la palabra de Dios. Por rechazar la palabra de Dios. Mire este pueblo, hermanos, ¿sí? Rechazaban la palabra de Dios. También por rechazar y además tratar de sobornar a los videntes y a los profetas. No miren el mensaje, no miren la visión de Dios y no profeticen. Sí, profetícenos, pero profetícenos cosas que nos agraden. Así como les decía yo a los hermanos que a mí me gusta oír a Dante Gebel, porque en vez de oír a Polo me pongo a oírlo a él, me hace reír mucho. Y tiene así de gente, hermanos. No, para hacer de reír a la gente está fácil. Yo digo que llenar estadios, estar llenando gente, auditorios enormes, está sencillo, hermanos, predicando y enseñando lo que a la gente le gusta oír. Pero cuando se predican mensajes como el que yo le estoy hablando a hoy, es complicado. Más bien la gente se va. Sí, pero su palabra, lo hacemos los que predicamos esto, confiando, hermanos, que su palabra nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Siempre cumplirá el propósito. Pero hay gente, hermanos, que
que rechaza y además trata de sobornar a los profetas. ¿Sí? No predique, no diga, no haga eso. Por favor, a mí no me hable de esas cosas. A mí hábleme del amor de Dios. No me hable de los juicios de Dios. También, hermanos, el castigo viene por poner la confianza en otros sistemas del mundo y no precisamente en Dios. Sí, a este pueblo de Israel, hermanos, se le amonesta, se le castiga, hermanos, por motivo de que ponía su confianza en su actitud de violencia, porque estaba respaldado, hermanos, por la gran nación de Egipto. Ponían toda su confianza, hermanos, su confianza sobre esa nación en vez de ponerla, sí, en Dios. Sí. Así hay gente, hermanos, pone su confianza, hermanos, en sus trabajos, pone su confianza, hermanos, en sus capacidades, pero eso se acaba en un instante, hermanos. Yo he visto gente, hermanos, llenas de salud, de repente se quedan, hermanos, imposibilitados para ganar $1 en la vida, y ahora tienen que depender de alguien más. Eso se acaba en un instante. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. ¿Sí? También era, hermanos, por rechazar a Dios mismo. Le decían al profeta: quita de vuestra presencia al Santo de Israel. Porque, hermano, rechazar la palabra, rechazar la instrucción de Dios, es rechazar a Dios mismo. Es más, rechazar a los profetas, rechazar, hermanos, a los predicadores que predican la palabra, es rechazar a Dios mismo. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. Ahora, el castigo, hermanos, es severo. El castigo es doloroso. Dice que de repente será quebrantado. Y según la definición secular y literal, hermanos, es quedarse roto, quedarse dolorido. Eso es quebrantado. Y el significado bíblico, hermanos, de quebrantar es humillar el corazón en sentido de hacerlo humilde, sumiso, manso, receptivo a la voluntad de Dios. Su significado está relacionado, hermanos, con la restauración, con el asunto de restaurar la vida, el corazón. Quebrantar es suavizar, es ablandar el corazón, es limpiarlo de excesos dañinos, como por ejemplo el resentimiento, como por ejemplo la ira, incluso la tristeza, hermanos, que puede convertirse en un factor que impide escuchar o recibir la palabra. Amén. La palabra del Señor. Esas cosas a veces, hermanos, interrumpen la conexión con nuestro Dios. Así que en este sentido, hermanos, el significado bíblico de quebrantar está relacionado con el de restaurar, que es devolver las cosas, los lugares, a las personas a su estado inicial. ¿Sí? El quebrantarlo es fraccionarlo en muchas partes, hermano, para despojarlo de lo que sobra, de lo que es dañino en la vida. Así, quebrantar el espíritu puede ser un proceso progresivo, hermanos, pero según nuestro texto, también puede ser violentamente tras una experiencia repentina, cuando menos lo espera. Sí. Ahora, el argumento que tenemos, hermanos, es la historia misma de que esto es una realidad. Dios advirtió que iba a castigar a la humanidad con un diluvio, y hay, hermanos, evidencias de que ese juicio fue real. Dios le advirtió a Sodoma y Gomorra que iba a ser, hermanos, que iba a arder y destruida en el fuego de azufre, y la historia nos revela, hermanos, que hay evidencias de que eso fue real. Solamente que el diablo, hermanos, siempre quiere hacer dudar a la gente acerca de los juicios de Dios, y le dice la serpiente al oído de los creyentes: ¿con que Dios dice? ¿Con que Dios dice? No, sí dice. No es con que Dios dice, Dios dice, y lo que dice lo cumple. Lo que dice lo cumple. Amén. Pero la escritura, hermanos, también nos lo deja saber. Deuteronomio 17:12 dice:
y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote. Escuche bien, le estoy diciendo que el obedecer a Dios es a través, hermanos, de quien le ministra. Nadie puede decir, hermanos, que obedece a Dios y que ama a Dios denigrando y faltándole al respeto a quien le ministra, sea su líder o sea su pastor. Eso no es real. ¿Sí? Cuando una persona rechaza y además agrede a quien le ministra, se está engañando, hermano. Dios no está ahí. Dios no está ahí. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, dice, el tal morirá y quitarás el mal del medio de Israel. Y usted lo puede ver en la Biblia, hermano, que eso se cumplía. Eso era cumplido. Sí. El Señor Jesucristo, hermanos, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Es un engaño decir que tenemos un Dios, tenemos un Padre, un Dios que nos gobierna cuando no queremos obedecerle. Y luego Romanos 2:5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué tremendo, hermanos, esta situación. Miren, hermanos, los que reiteradamente rechazan la clara reprensión y convicción del Espíritu Santo, quiero decirle, hermanos, y que además menosprecian el castigo y la corrección del Señor, están corriendo el riesgo de endurecer su corazón hasta el punto, hermanos, de ser desheredados de la gracia y de la misericordia de Dios y de ser juzgados por Él. Y, hermanos, ser rechazados de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios, ¿sí? Y de una forma, hermanos, irreparable, de tal forma que ya no haya medicina, que ya no haya solución. Y de esos casos, hermanos, yo conozco muchos. Por eso son tres cosas que como seres humanos y mayormente como cristianos, como hijos de Dios, debemos de evitar. Evite ser reprendido. Evite ser reprendido. Evite ser soberbio, obstinado, terco. Sea sumiso, humilde. Reconozca sus errores, sus equivocaciones. Evite, por favor, hermanos, el castigo de Dios. Porque puede ser, hermanos, que ese castigo se convierta sin solución, sin remedio, sin medicina. Puede pasar, puede suceder. Aquí entre nosotros, hermanos, que quisieran mejor morirse, pero ni la muerte los quiere, porque algo están pagando todavía. Y oramos y pedimos a Dios que tenga compasión y misericordia, y la gente hasta quisiera despacharlos, la familia, pero no se van, porque algo está pasando ahí. No hay medicina. Sí. Había un hombre, hermanos, que cuando nosotros nos convertimos, se escuchaba que había sido un hombre muy usado por Dios en la predicación, especialmente en el evangelismo. Y se acababa de ir de la iglesia, no de una buena manera. Se había ido enojado, disgustado, y junto con él se llevó a algunos miembros de la congregación. Y yo escuchaba eso y daba curiosidad saber. Y de repente oíamos, hermanos, que abrió una congregación en tal lugar y que tenían una gran campaña evangelística en otro lugar y que Dios lo estaba usando tremendamente. Y de repente se abrió otra iglesia en otra colonia, y de repente se abrió otra iglesia en otro lugar, y todo pintaba, hermanos, como que el cuerpo ejecutivo y los pastores de la iglesia se habían equivocado al amonestarle, al exhortarle, al reprenderle por su actitud. Pareciera ser que, hermanos, en ese momento los pastores lo que estaban haciendo era estorbándole a él.
Sin embargo, hermanos, todo aquel castillo de arena se empezó a desmoronar, se fue al piso. Las congregaciones se esfumaron, porque escuche bien, hermano, lo que es de Dios permanece, pero lo que no es de Dios se desvanece. Parecía, hermanos, que era una gran realidad. Me tocó, hermanos, verlo irreconocible. Este hombre al que me refiero, hermano, un hombre alto, obeso, grande, grueso, sí, que se imponía. Sí, cuando yo lo conocí, hermano, cuando yo lo volví a ver al final, casi estaba de mi estatura, flaco, flaco, hermano, y doblado. Y no podía decir una palabra porque se acercó conmigo. Me dijo, tú eres Rubén, ¿verdad? A la orden. Le digo, ¿quién es usted? Ya no me conoces. No, le dije, la verdad no. Y ya me dijo quién era. Y no lo podía creer yo, hermanos, lo que estaba viendo. Y no podía sostenerme en la plática, hermanos, porque tenía que correr al baño. Hablaba poquito, tosía y luego se iba al baño. Y luego, pues, ¿qué le pasa? Digo, la tuberculosis. Dijo, la tuberculosis. Ya después me di cuenta, hermanos, de lo sucedido. Que vino el quebrantamiento, la condición dolorosa, repentinamente, y no se halló para él medicina. Y murió el fulano. Sí. Había otro predicador, ¿verdad?, que Dios usó, les he platicado de él, abriendo centros de rehabilitación, hermanos, por todas las partes de la República Mexicana. Y cuando se obstinó, hermanos, a perseverar en su pecado, dejar de predicar, dejar de hacer lo que Dios lo había puesto a hacer, cayó en las drogas una vez más y murió en sobredosis en unas tapias en el centro de la ciudad. No hubo medicina. El hermano Salvador y yo buscábamos atraerlo al taller para orar por él, hermano, se nos escabullía, se nos desaparecía. Sí. Hace días, hermanos, Rebeca publicó un video. Yo lo publiqué también en ciertos lugares antes de ella. Un videíto donde se presenta una muchacha que se apartó de la iglesia y empieza a mencionar, ¿verdad?, cómo le ha ido el primer mes, el segundo mes, el primer año, el segundo año. Y sí, sucesivamente, los primeros meses todo va bien, no voy a la iglesia, me siento a gusto, me siento bien. Pero finalmente, hermanos, después de algunos años se siente vacía, totalmente triste, abandonada. Y hubo quien le comentó ahí, hermanos. Y entre ellas le comentó una muchachita que venía aquí a la iglesia. Hace poquito todavía estaba viniendo aquí. Sí. Y manifestó su sentimiento ahí, su tristeza por no poder estar aquí, por no haber atendido, hermanos, el consejo de la palabra de Dios. Me acaba de decir ahorita en el comedor ahí que acaba de fallecer ayer o ahora el papá, porque el quebranto, hermanos, llega de repente. De repente. Ahora, qué bueno que llegue el quebranto, hermanos, pero que por favor, Señor, haya medicina, que sea la solución, que sea el remedio. Pero hay casos, hermanos, donde llega el quebrantamiento y, como dije ahorita, hay casos, hermanos, donde la muerte ni siquiera llega. Por eso, hermano, necesita usted pensar, recapacitar, porque Dios se la ha pasado una y otra vez y usted puede presentarle miles de justificaciones de su actitud, de su forma de pensar. Pero creo que el mensaje del día de hoy ha sido lo suficientemente directo y muy claro para usted, hermano. ¿O hay alguien aquí que no entendió? ¿Hay alguien que no supo de qué se trató el mensaje de Dios en esta tarde? Seguramente que no. Todos aquí están conscientes. Así que yo le voy a pedir, hermano, que incline su rostro un momento. Mi oración y mi deseo, mi buen deseo, hermano, es que nunca llegue sobre su vida el quebranto. Mi oración y mi deseo, hermano, que siempre haya remedio, que usted permita que haya medicina para su corazón, para su mala actitud,
para su resentimiento, para su soberbia, para su obstinación, para su terquedad. No sé para qué necesita usted la medicina el día de hoy, pero si usted ha entendido el mensaje y tiene que ver, sea humilde, hermano, por favor, y tenga el valor de salir de su silla. Si este mensaje tiene que ver con su actitud, no le dé pena. No lo quiero poner en evidencia, ni tampoco yo soy de los que predico mensajes para alarmarlo, pero me gusta predicar lo que Dios me da. Y ese es el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. Así que te invito que salga de tu silla y le vengas a pedir perdón a Dios, y además le pidas una oportunidad. Tú que estabas sirviendo, tú que un día le prometiste servirle, tú un día que dijiste que te ibas a ocupar, que tu prioridad es Dios en tu vida, y ahora lo has desechado, lo has dejado en segundo plano. Tú necesitas arreglar las cosas con Dios el día de hoy. Necesitas volverte a Dios. No sea que venga quebrantamiento sobre ti de repente. Sal de tu silla, sal de tu lugar y ven y habla con Dios. Yo he cumplido. Yo te he hablado lo que Dios puso ya de hace algunas semanas en mi corazón para ti, y creo que lo he hecho con toda fidelidad y claridad. Respóndele ahora al Señor.